Entonces, buenas tardes muchachos, bienvenidos, ¿verdad? Esta segunda sesión del curso de aritmética para segundo año, nuestra sesión del tema 6. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con el tema de lógica proposicional. ¿Ok? Yo necesito que estén muy atentos porque en esencia este es un tema nuevo para ustedes. Por eso decidí hacerlo por Zoom, para que puedan participar, puedan preguntar y sobre todo para que puedan estar muy atentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Bien, vamos a tener acá varios conceptos. Lo primero es que la lógica es la parte de la matemática que estudia las proposiciones y las relaciones que hay entre ellas, así como qué funciones pueden cumplir. Llamamos enunciado a una frase u oración que utiliza el lenguaje. Ejemplos de enunciados: ayuda, ¿qué hora es? La capital de Perú es Lima. ¿Okay? Esos son enunciados, son frases. Las frases, cualquier frase es un enunciado. Pero en lógica nos vamos a basar con otras cosas. La lógica se basa en el estudio de las proposiciones. Un enunciado no necesariamente es una proposición. Y aquí quiero que me prestes mucha atención. ¿Por qué un enunciado no es una proposición? Porque una proposición debe cumplir una condición muy especial. Una proposición tiene que tener un valor de verdad. Es decir, una proposición tiene que ser una frase que me permita determinar si lo que dice es verdadero o es falso. Por ejemplo, si yo te digo, mañana es lunes, ¿eso es verdadero o falso? Falso, profe. Es falso. Pero si yo te digo, hola, ¿eso es verdadero o falso? Esa, Verdadero, profe. ¿Cómo verdadero? Esa frase no tiene valor de verdad. Es un enunciado. ¿Ok? Es un enunciado. Si yo te digo, ¿cómo estás? Esa frase no tiene valor de verdad. Ahora, si yo te digo, yo estoy bien, si yo te digo, yo estoy bien, eso puede ser verdadero o falso. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, las frases que pueden ser verdaderas o falsas se conocen como proposiciones. Las frases eh, que no tienen valor de verdad, sencillamente se conocen como enunciados. Ten en cuenta una cosa: las proposiciones son enunciados, porque los enunciados son cualquier frase. Cualquier frase es un enunciado. Puede ser una proposición o no puede ser. Quiere decir que las proposiciones son enunciados. Las proposiciones son enunciados, pero todos los enunciados no son proposiciones. Está claro lo que yo te dije, ¿no? Lo que acabo de decir. Sí, profe. Las Sí, proposiciones profe. son enunciados, pero los enunciados no necesariamente son proposiciones. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de proposiciones. Proposiciones simples, que solamente están formadas por una frase, por una oración. Esas se llaman proposiciones simples. ¿Ok? Un ejemplo de proposición simple: yo estoy bien. La capital de Perú es Lima, o Lima es la capital del Perú. Solamente tienen una idea. Solamente tienen una idea. Proposiciones que tienen más de una idea se llaman compuestas. Se llaman compuestas. Por ejemplo, yo soy médico y abogado. Ahí hay dos ideas. ¿Cuáles son las dos ideas que hay allí? ¿Cuáles son las dos ideas que hay en esa frase? Yo soy médico y abogado. ¿Cuáles son las dos ideas que hay allí? Médico y abogado. Claro, yo soy médico, esa es una. Yo soy abogado, esa es otra. Hay dos ideas. ¿Ok? Em, otros ejemplos. Ronald es profesor, Humberto es ingeniero. Pero hay una condición muy importante para las proposiciones compuestas, que es donde la mayoría de los estudiantes se equivocan,
Y esa condición importante es esta que te voy a resaltar. ¿Ok? También pueden ser compuestas cuando presentan un adverbio de negación. También pueden ser compuestas cuando presentan un adverbio de negación. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar. Te voy a explicar. Yo te digo, por ejemplo, mañana voy al cine. Mañana voy al cine. ¿Eso es una proposición, sí o no? ¿Es una proposición, sí o no? Mañana voy al cine. ¿Es proposición, sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, teacher. puede ser verdadera o puede ser falsa. Mañana voy al cine. Puede ser cierto, puede ser falso. Y si puede ser cierto o puede ser falso, es una proposición. Ahora yo te pregunto, ¿es una proposición simple o compuesta? Simple. Simple, solo tiene una idea. Solo tiene una idea. Mañana voy al cine. Es una sola idea. Ahora, si yo te digo esto, mañana no voy al cine, ¿es una proposición simple o compuesta? Compuesta. Compuesta. ¿Por qué? Si era igualita a la de antes. Es una sola idea. Es compuesta, eso está correcto. Lo que yo quiero que me expliques es por qué. ¿Es que es negativa? Es que es negativa. Y cuando hay un adverbio de negación, automáticamente, así la proposición sea simple de una sola frasecita, ya se vuelve compuesta. Y eso tienes que aprendértelo, porque ahí es donde se cae en el examen. Esa es la que se les olvida. Porque como la idea se ve simple, mañana no voy al cine, una sola idea. Mañana no voy al cine es una sola idea. Si no hubiese la condición esta de que cuando hay negación es compuesta, si no existiera, sería simple, porque es una sola idea. Solamente que como hay una negación y la definición de compuesta me dice que si hay negación es compuesta, por eso se vuelve compuesta. ¿Ok? Las proposiciones normalmente se presentan con una letra, se representan. Por ejemplo, en matemáticas solemos decir así. Te voy a poner un ejemplo aquí arriba, ¿ok? P, sea P. La letra P va a representar mañana voy al cine. O sea, toda esa frase la cambiamos por la letra P. La letra P significa mañana voy al cine. Por decirte algo, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Lo voy a escribir en rojo para que se vea mejor. Otro ejemplo, Q. Hoy es lunes. Eso es una proposición. Lo que tienes que tener claro es que cada letra, P, Q, M, N, va a representar una proposición. Eso es cierto. Pero una proposición simple. Utilizamos una letra por proposición simple. Por ejemplo, yo soy abogado. Yo soy abogado. Y Q o otra sería M, porque recuérdate el ejemplo que te puse ahorita. Yo soy médico. ¿Te recuerdas que ahorita te di una proposición con dos ideas, verdad? Yo soy abogado, yo soy médico. Yo no puedo escribir en P, yo soy abogado y médico. No. Cada letra va a representar una idea. Está claro lo que te digo, ¿no? Cada letra minúscula va a representar una idea. O sea, cada letra minúscula es una proposición simple. Es una proposición simple. Y te voy a enseñar unos símbolos que utilizamos en matemáticas. La próxima semana los vamos a detallar más, pero hoy quiero que conozcas los más importantes. En lógica se utilizan unos símbolos. Este símbolo que ves aquí, que estoy escribiendo, que es como una B invertida, representa a la letra I. ¿Ok? Ese símbolo que estás viendo, que es una B invertida, representa la letra I. Y este símbolo que estás viendo, que es el contrario del anterior, representa a la letra O. Representa la letra O. Y en matemática utilizamos esos símbolos para representar las proposiciones. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy abogado
y soy médico, yo lo escribiría así. Yo soy abogado, P es soy abogado, ¿verdad? Y se escribe con esta I, y soy médico es M. Entonces aquí, P y M. Así se representa en lógica la frase yo soy médico y abogado. ¿Está claro lo que te acabo de explicar? Esto, Sí, teacher. lógica, Sí, profe. representa toda la frase yo soy médico y abogado. Yo soy médico y abogado. O bueno, yo soy abogado y médico, ¿no? Porque espera, yo soy abogado. Yo soy abogado y médico. ¿Ok? ¿Por qué te explico esto? Porque más adelante lo vamos a necesitar. Vamos a ver. Con la I y con la O creo que va a ser suficiente por hoy. Ah, bueno, también puede que te pida el entonces. El entonces es así. El entonces es una flechita. ¿Ok? El entonces es una flechita. Por ejemplo, te pongo un ejemplo donde podamos utilizar el entonces. Te pongo un ejemplo donde podamos utilizar el entonces. P, vamos a llamar P a yo me siento mal. ¿Ok? Yo me siento enfermo, digamos. Yo me siento enfermo. Y vamos a llamar Q a voy al médico. Q lo vamos a llamar voy al médico. ¿Cómo represento en matemáticas? Si yo me siento enfermo, entonces voy al médico. ¿Cómo represento en matemáticas? Si yo me siento enfermo, entonces voy al médico. En matemáticas eso lo representamos así. P, entonces Q. P, entonces Q. ¿Qué significa? Si yo me siento enfermo, entonces voy al médico. ¿Está claro? Si yo me siento enfermo, entonces voy al médico. Toda esa frase quedó representada en 3 símbolos. ¿Está claro o no está claro? Sí, teacher. Está claro, Sí, teacher. profe. Ok. Ahora vamos a decir cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. Recuérdate que podían ser proposiciones o no. Para que sean proposiciones, la condición era que pudiera ser verdadero o falso. ¿Qué hora es? Madeleine, te pregunto a ti. ¿Qué hora es? ¿Es una proposición? ¿Sí o no? No, teacher. No es una proposición, entonces este es falso. Esta no es una proposición. A ver, Ángel, 5 más 2 igual 8. ¿Es una proposición? ¿Sí o no? No, profe. ¿Por qué no? Porque son números. Pero yo lo puedo escribir. Eso no tiene nada. 5 más 2 es igual a 8. Ahí está. Eso es esto mismo. ¿Es una proposición sí o no? Sí, profe. Claro, es una proposición. ¿Verdadera o falsa? La proposición, digo. Falso. Es falsa. La proposición es falsa. Por eso vamos a escribir, ¿qué hice? Vamos a escribir aquí que esta no es, para que no nos confundamos. Esta sí es una proposición, pero es falsa. ¿Ok? A ver, Fabián, la tercera, alto, ¿es una proposición sí o no? Creo que Fabián no puede hablar. José, ¿esto es una proposición sí o no? Sí, profe. Alto, ¿es una proposición? No, profe, no. ¿Por qué no? No sé, profe. Cuando yo te digo alto, eso puede ser verdadero o falso. O sea, tú le puedes dar un valor de verdad. No, teacher. No, entonces eso no es una proposición. A ver, Estrella, Lima es la capital de Perú. ¿Es proposición sí o no? Sí es. Claro, es proposición. A ver, Estrella, para ti también. Hola, ¿es una proposición sí o no? No, teacher, no es. No es una proposición. Entonces le hacemos ganchito a las que son proposiciones. Ganchito, ganchito. ¿Cuáles son proposiciones? La 2 y la 3.
La 2 y la 3. Ok. Ok. Miramos la siguiente. ¿Cuántas proposiciones son simples? Simples. A ver, Estrella, la primera, ¿será simple sí o no? ¿Simple o Sí, compuesta? es simple. Es Es simple. simple. Selena es cantante y Cristiano Ronaldo es futbolista. Hay una I. No. Cuando hay una I, daticos para que vayan aprendiendo. Cuando hay una I, cuando hay una O, cuando hay un entonces, o cuando hay una negación que se representa así, con una culebrita, virgulilla, cuando hay cualquiera de estas cosas, y, o, entonces o negación, no puede ser simple. Esta proposición es compuesta. Lady Gaga y Madonna son cantantes. ¿Es simple o es compuesta? Compuesta, teacher. Claro, compuesta. ¿Por qué? Porque hay dos proposiciones. Lady Gaga es cantante, Madonna es cantante. Hay dos, entonces es compuesta. Perú y Chile están en América. ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta. Nadine y Ollanta son esposos. También, teacher, compuesta. Claro, es Compuesta. compuesta. Claro que sí. Nadine es esposa de Ollanta, ese es P. Ollanta es esposo de Nayib, ese es Q. Entonces es P y Q. Nayib y Ollanta son esposos, es compuesta. Pedro y Juan son hermanos, Compuesta. compuesta. Conclusión, en este grupo todas eran compuestas. No hay simples, teacher. No hay simples, correcto. No hay simples. Ahora aquí, ¿cuántas son atómicas? Atómicas quiere decir simples, ¿ok? Atómicas quiere decir simple. Juan y Miguel son cuñados. ¿Será simple o será compuesta? Es compuesta, teacher. Compuesta. Compuesta. 12 es menor que 12. ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. Sí. No es cierto que Alejandro estudie. ¿Simple o compuesta? Simple. Simple, teacher. Compuesta, teacher. Compuesta, profe, compuesta. Compuesta porque hay un no. Me fallaste. Simple. Simple. Pedro y Ana son esposos. Compuesta. Compuesta. ¿Cuántas son atómicas? Una, dos. Dos. Entonces, la respuesta sería, hay dos proposiciones atómicas. ¿Ok? Bien. Borramos. Borramos. Y vamos a mirar la ficha. La ficha, un minuto. Vamos a mirar la ficha. Unas cositas que les quiero ayudar para que, porque está muy simple. La ficha está muy simple. Ya es lo mismo que hemos hecho, ¿verdad? Fíjate. Lo mismo que hemos hecho. ¿Cuántos son proposiciones lógicas? O sea, ya tú sabes, Colombia es un país, 13 es un número, me siento bien. Aquí esta es 4, ¿no? 4 tendría que ir acá abajo, pero se subió, está aquí arriba. ¿Cómo llegaste? Esa ya saben que no es proposición. Esto es como que yo dijera buenas tardes. Esto no es proposición. ¿Ok? Las otras 3 sí son proposiciones. Las otras 3 sí son proposiciones. Colombia es un país sudamericano, 13 es primo, me siento bien. Bueno, me siento bien, lo toman también como que no fuera. La respuesta aquí va a ser 1 y 2. Me siento bien debería ser una proposición, ¿no? Porque puede ser verdadero o falso. Pero bueno, 1 y 2. Ahora aquí, esto es lo que yo quiero que veamos. Mira esto. Las siguientes premisas. Luis es doctor, Carlos es abogado, Pedro es ingeniero. Cada uno tiene su letra, P, Q y R. P significa Luis es doctor, Q significa Carlos es abogado, R significa Pedro es ingeniero. ¿Cuál es la expresión simbólica para este enunciado? Si Carlos es abogado y no es cierto que Luis es doctor, entonces fíjate, Carlos es abogado es Q, Carlos es abogado, Q. Y yo te dije que la I se escribía así. ¿Cómo se representa el no es cierto? ¿Cómo te dije yo que se representaba el no?
¿Con qué símbolo se representa el no? ¿Con qué símbolo se representa el no? El no se representa con una virgulilla, una culebrita, con el símbolo que le ponemos arriba a la ñ. Ese símbolo representa el no. Entonces, Carlos es abogado, Q, y aquí está la I. No es cierto que Luis es doctor, entonces es no P. No P. Q y no P. O sea, Carlos es abogado y Luis no es doctor. Entonces, y esto tiene que ir dentro de paréntesis porque es lo primero que me están diciendo. Entonces, Luis no es doctor o Pedro es ingeniero. Luis no es doctor. ¿Cómo se dice Luis no es doctor? ¿Con qué símbolo se representa el no? P. No, la culebrita. La Teacher. culebrita y la P, ¿verdad? Sí, La teacher. culebrita y la P. Eso significa Luis no es doctor. O yo te dije que la O era lo contrario de la I. Si este va para abajo, la otra va para arriba. O Pedro es ingeniero, pero Pedro es ingeniero es R. Así se representa simbólicamente. Esta frase se representa simbólicamente así. ¿Alguna duda? Recuérdate, los no No, significan profe. culebrita. Los no significan culebrita. Te ayudé con esta. ¿Cuál va a ser tu tarea? Por supuesto el 3. El 3, ¿verdad? Que es igualito. Juan es administrador, Luis no es abogado. Juan es administrador, Luis no es abogado. Entonces, Juan es administrador es R. Luis no es abogado, sería no P. Sería R y no P, entre paréntesis. Entonces, Carlos no es biólogo, no Q, la negación. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. ¿O alguien no entendió lo que dije? Sí entendí, profe. Sí, se entendió, teacher. Luis es abogado es P, pero Juan no es administrador. Ah, el pero. Pero. ¿Con qué símbolo creen que se representa el pero? El pero es lo mismo que una I. Y la I es así. ¿Ok? La I es así. Fíjate que tú puedes cambiar ese pero por una I. Luis es abogado y Juan no es administrador. Luis es abogado y Juan no es administrador. Sigue igual la frase. Luis es abogado, pero Juan no es administrador. O sea, se cumplen las dos. Por eso es la I. Entonces, Luis es abogado, es P. Y ya sabemos cómo se escribe la I. Juan no es administrador, entonces es no R. P y por aquí no R, y al medio va a ir una I. ¿Está difícil? No creo, ¿verdad? No creo que esté difícil. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Esto es todo, nada más. Nada más. Son solo 4 símbolos. Ok. Y el último es lo que ya vimos, ¿no? Expresa en lenguaje simbólico. En lenguaje simbólico. O sea, con los símbolos como te acabo de decir. América es un continente. África es un continente. Entonces aquí sería P y Q. Manuel es médico o abogado. También sabemos hacer eso, muchachos. Esto es P o Q. Flor no es profesora. Será no P, ¿verdad? Si Cintia estudia, entonces aprobará el examen. P entonces Q. P entonces Q. O sea, P flechita Q. ¿Fácil o difícil? Está fácil, profe. Claro. Proposiciones Fácil. compuestas, ya eso lo hablamos. ¿Cuándo son compuestas? Recuerden, la que tiene un no, obligatoriamente es compuesta. De frente. Igual aquí lo mismo. ¿Cuántas son simples? Lo mismo, el mismo cuento. Ah, bueno, esta la hablamos en la clase. Mira, esta fue la que hablamos en la clase. Bueno, chicos, entonces dejo de compartir. Voy a finalizar esta sesión y volvemos a ingresar para hablar de aritmética. Perdón, para hablar de trigonometría. ¿Ok? Para hablar de trigonometría. Finalizo y volvemos a ingresar. Ya, profe. Ok, teacher.